Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Oh Dios, es un deleite para nosotros en esta mañana sentarnos a tus pies a escuchar el consejo perfecto, inerrante, suficiente de tu palabra. Que tus santos hoy, Señor, se alegren por escuchar tus mandamientos, por escuchar tus juicios. Que tu pueblo, Señor, se alegre al ser expuesto a la verdad de tu palabra, oh Dios. Da gracia a tu pueblo al oír tu voz, Señor. Que la fe se avive en sus corazones, Señor. Sean motivados a la obediencia. Sean corregidos e instruidos. Sean exhortados por tu verdad, Señor. Y ten misericordia del predicador, Señor, porque es un hombre igualmente débil y pecador. Asístenos con tu gracia, Señor. Asiste esta tu iglesia local. Ayúdanos, Señor, que dentro de nuestro corazón arda un fuego, Señor, al oír tu palabra, como aquellos hombres en el camino de Emaús lo escucharon, lo sintieron, cuando Jesús les expuso la palabra en Lucas 24, Señor. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Para los que hemos estado ya durante 6 meses estudiando la carta de Santiago, estamos casi a punto de culminar nuestro texto. Y como lo he dicho anteriormente, apenas terminemos Santiago, vamos a estar analizando una sección importante en la carta a los Hebreos. No vamos a estudiar todo Hebreos, vamos a ver solamente el capítulo 11, pero allí no vamos a detener un buen tiempo para poder ver una introducción al Antiguo Testamento. Al llegar a Santiago, hermanos, hemos estado navegando a través de esta carta durante estos 6 meses y hemos estado recibiendo diferentes exhortaciones, diferentes mandamientos y diferentes cosas que hemos visto durante esta carta. Hemos estado analizando principalmente Santiago y su exhortación a una iglesia, a unos hermanos en diferentes lugares, hermanos que están siendo afligidos, que están siendo perseguidos por causa de la verdad. Y Santiago ha dado una cantidad de diferentes exhortaciones a todos ellos para que puedan vivir una vida cristiana de verdad en medio del dolor y en medio de la lucha y en medio de las duras persecuciones. Durante el capítulo 5 de Santiago específicamente hemos estado analizando unas exhortaciones finales que el autor da a su audiencia. Y para poder recordar más el contexto de este pasaje, que creo que es clave a la hora de interpretarlo, vemos nosotros en los primeros 7 versículos, los primeros 6 versículos, cómo Santiago hace una exhortación fuertísima a los ricos y cómo esas personas ricas se estaban aprovechando de la situación en la que estos hermanos cristianos se encontraron en desventaja con ellos a la hora de trabajar por ellos, y cómo estos hombres ricos estaban aprovechando su situación, estaban viviendo una vida verdaderamente ostentosa, estaban ellos viviendo y abusando del trabajo de estos hermanos pobres, y cómo el Señor, se nos ve claramente en el texto, está en contra de todos aquellos que usan el dinero para sus propios deleites, sus propios deseos, sin importar la gloria de Dios. Luego en el capítulo 5, versículos 7 hasta el 11, estuvimos analizando cómo Santiago da a los creyentes allí unas grandes exhortaciones acerca de la paciencia. Creo que esto es uno de los textos para mí más vivos dentro de la carta de Santiago, de cómo los creyentes deben sufrir con paciencia. Deben pasar todas estas aflicciones con paciencia, y se nos muestra claramente que el cristianismo no es una religión facilista y no es una religión que enseña a los hombres simplemente a sufrir por sufrir, sino que da unas claras razones de por qué el sufrimiento es tan importante.
Y luego en el versículo 12, que es un puente entre la sección que estoy explicando y lo que veremos hoy, Santiago habla allí a los inconstantes, de cómo los cristianos han de ser uno solo en el momento en que ellos hacen promesas, en el momento en que ellos se comprometen a algo. Su sí debe ser sí y su no debe ser no. Y allí estuvimos analizando hace 8 días cómo Jesús mismo hace una gran exposición magistral en el capítulo 5 de Mateo acerca de esta gran verdad en que los cristianos debemos ser íntegros en nuestra forma de hablar. Los cristianos debemos cumplir lo que prometemos, ya que no estamos exentos en ninguna manera en involucrar a Dios en todo tipo de promesas que hacemos. No importa si juramos por el cielo, por la tierra, incluso si juramos por nosotros mismos. Todas las cosas pertenecen a Dios y no estamos exentos de estar en cierta manera unidos al Señor en medio de nuestras promesas. Luego Santiago en este texto nos va a mostrar, versículos 13 hasta el 18, la importancia, hermanos, de la oración en la vida de la iglesia local. Santiago estaba dando tremendas exhortaciones a los hermanos y ahora, al final de su carta, reserva un lugar especial para la oración dentro de una iglesia sufriente. Por eso en esta mañana estaremos analizando la oración dentro de la vida de la iglesia, dentro de la iglesia local. Qué importante es para nosotros examinar la oración, no solamente a nivel personal, como siempre lo hemos visto, sino que Santiago nos da aquí una perspectiva totalmente distinta acerca de la oración en la vida de la iglesia, en la vida corporativa. Mucho se habla de la oración siempre en las iglesias y todo se habla siempre en un sentido individual. Pero Santiago ahora va a incluir a toda la iglesia local aquí en el sufrimiento corporativo que la iglesia está padeciendo. Ahora, hermanos, todos pasamos por diferentes situaciones durante nuestra vida. Pero ¿cuál es la diferencia entre el inconverso aquella persona que no conoce a Cristo, que no tiene a la fe cristiana como su fe? Bueno, todos los sufrimientos y todas las aflicciones que va a pasar durante esta vida serán totalmente distintos. El cristiano en diferentes contextos tendrá la gran ayuda y el gran apoyo y el gran refugio de la oración. Los cristianos no están desamparados en este mundo frente a las aflicciones, frente al dolor. Ellos tienen de su lado al Señor. En alguna ocasión prediqué el texto de Romanos 8. Este texto famoso que dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vimos todo el contexto de Romanos 8 y vimos allí que lo que Pablo está diciendo a los romanos es que si hemos sido regenerados y si hemos sido santificados y si estamos sufriendo por causa de Cristo, todas las promesas del Evangelio y todo lo que la palabra de Dios promete a la iglesia, y sobre todo su Espíritu Santo que mora en los creyentes, es mucho más fuerte que las aflicciones del mundo. ¿Quién puede, dice Pablo ahí en el capítulo 8 de Romanos, señalar y juzgar al pueblo de Dios si Cristo es quien lo justifica? ¿Quién los condenará a los elegidos de Dios? Bueno, de igual manera el cristiano tiene una gran ventaja sobre el que no lo es. Dios está de su lado por causa de Cristo. Él ha creído en Cristo. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 8, que hemos renacido por medio de la palabra de Dios y ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Así que al ser parte de la familia de Dios, nosotros como creyentes tenemos la gran ventaja, el gran privilegio de contar con nuestro Dios al alcance de una oración. Así que Santiago sabe que en el contexto de la iglesia local y de nuestras vidas habrá mucho sufrimiento y quizás muchas aflicciones, muchos dolores, como Santiago lo ha dicho en el contexto. Pero el gran consuelo de los creyentes es la oración, hermanos. El gran consuelo de los creyentes es esa comunicación que ellos tienen con Dios. Es esa conexión a través de Cristo Jesús y su intercesión eterna con Dios, lo que hace que su vida en este mundo sea totalmente diferente. Y hablo, hermanos, una vez más en el sentido corporativo, sobre todo para aquellas personas que dicen ser cristianas pero no les importa la iglesia local. Hay personas que se identifican como cristianos, pero no hacen parte de la iglesia local. Este texto también es un llamado para aquellas personas a ver que el cristianismo va mucho más allá que el mero hecho de yo identificarme o confesarme como cristiano.
La iglesia local juega un gran papel dentro de la fe de los creyentes. Sus ancianos juegan un gran papel en medio del sufrimiento, en medio del consuelo que los creyentes han de tener en este mundo, hermanos. Así que no se puede ser cristiano sin ser parte de una iglesia local. Y no estoy hablando de venir a esta iglesia los domingos y luego desaparecerme toda la semana. Estoy hablando de ser parte activa de esta iglesia local. Santiago habla a aquellas personas en cuán importante es la iglesia local, en cuán importantes son sus ancianos, en cuán importantes son sus hermanos, en medio de un contexto de dolor, en un contexto de aflicción, en un contexto sobre todo de debilidad espiritual. Ahora, cuando venimos a este pasaje, hermanos, realmente es uno de los textos también más difíciles de interpretar, creo yo, en la carta de Santiago, porque muchas personas están confundidas con respecto al significado de este texto. Este pasaje lo usa la Iglesia Católica Romana para apoyar lo que ellos llaman la extrema unción. Todos aquí nosotros conocemos, venimos de ese trasfondo católico romano y sabemos que uno de esos sacramentos que la Iglesia Católica establece como uno de los pasos de salvación es lo que ellos llaman la extrema unción, que se le da a las personas que están a punto de morir o están agonizando. Es un pasaje que muchos sanadores y muchos de los que hablan de las sanidades utilizan para proponer la idea de que tenemos la sanidad garantizada si oramos en las circunstancias apropiadas. Es un pasaje que muchos utilizan para supuestamente poner aceite en las personas enfermas, para lo que llaman muchos la unción. Así que es un pasaje curioso, hermanos, y es un pasaje que tiene mucha controversia y en el que muchos interpretan diferentes cosas. Si ustedes van a diferentes comentarios de Santiago, como lo hice yo, y analizan este texto, se van a dar cuenta que cada uno de los comentaristas e intérpretes de este texto da una interpretación diferente. Da un enfoque diferente. Pero como nosotros sabemos y lo estudiamos alguna vez acá en la iglesia local, hay un principio clave en la interpretación bíblica y es el contexto. El contexto de la carta nos da gran luz acerca de cómo nosotros debemos interpretar este pasaje. Es imposible interpretar la Biblia si no es principalmente por su contexto. Ahora lo digo por muchas personas que están aquí, probablemente que no son cristianos. Personas que se han enfrentado a la Biblia y dicen, bueno, cada uno tiene su interpretación. Bueno, no es así. La carta tiene una idea central y esa idea central gobierna sobre cada una de sus partes. Así que antes de entrar al significado del texto, hay algunas preguntas que debemos contestarnos. Preguntas como ¿cuáles? Cuando habla de sufrimiento en el versículo 13, ¿a qué tipo de sufrimiento Santiago se está refiriendo, por ejemplo? ¿Es cualquier clase de sufrimiento? ¿O es un sufrimiento que viene por causa de la persecución? ¿Por causa de ser oprimido por ricos? ¿A qué tipo? Cuando vemos el versículo 14, cuando se habla de enfermedad, ¿a qué tipo de enfermedad se está refiriendo? ¿Es cualquier enfermedad realmente lo que el texto está hablando? ¿Y qué es lo que los ancianos, sobre todo el texto llama mucho la atención por esto? ¿Qué es lo que los ancianos tienen en sus oraciones que otras personas al parecer según el texto no tienen? Porque el texto garantiza que los ancianos serán oídos por Dios. ¿Será que ellos tienen un acceso especial a Dios? ¿Será que ellos son más espiritualmente hablando que los hermanos? ¿Y qué es sobre todo esta unción con aceite? ¿Qué será eso de lo que el texto se refiere? Ahora, otra pregunta, la oración de fe que el texto nos dice, ¿a qué se refiere esa oración de fe? ¿Y por qué se nos dice que se nos asegura que el enfermo se levantará sí o sí? Son buenas preguntas que nos debemos hacer a la hora de venir a este texto. ¿Y qué tiene que ver el pecado con este texto? Porque ahí lo leímos ahora, se menciona el pecado. ¿Qué tipo de sanación se está hablando en el versículo 16? ¿Será una sanación espiritual o una sanación física? Y sobre todo la última pregunta es, ¿por qué Santiago da una ilustración aquí hablando de Elías al final? Hermanos que vienen los viernes y estarán viniendo los viernes para predicación expositiva, todas estas preguntas nos las hacemos a la hora de venir a un texto. Y esas preguntas serán las que contestaremos en esta mañana. Son preguntas que nos debemos hacer cuando abordamos el texto. Es un texto difícil de exponer
porque hay mucho debate. Pero es nuestro deber, y sobre todo el mío como predicador, como ministro del Señor, exponer este texto, aprender de este texto y tratar de exponerlo sin tener prejuicios. Es difícil para nosotros venir a la palabra de Dios sin prejuicios. Todos tenemos ideas preconcebidas con respecto a versículos. Sobre todo los que no son cristianos, ellos creen que manejan el texto bíblico mejor que nosotros y creen que lo entienden mejor. Pero en esta mañana, hermanos, debemos dejar que el texto sea el que nos enseñe. Si usted tiene algún prejuicio con respecto a este texto, yo le ruego en esta mañana que por favor en lo más posible los deje a un lado y deje que el texto sea el que nos enseñe. Ahora, la clave, como lo dije anteriormente, la interpretación de cualquier pasaje siempre es el contexto, siempre el contexto. Cada sección de la Escritura debe interpretarse a la luz de todo el libro, de todo el capítulo en que está. Y si el capítulo no me da suficiente luz, del párrafo anterior, del capítulo anterior. Y si está en la mitad de 2 capítulos, leo el capítulo siguiente. El contexto es el entorno de pensamiento en el que está el pasaje. ¿Cierto? Todos nosotros nos comunicamos usando el contexto, hermanos. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes que hay una luz roja no dice nada. ¿Cierto? Digo, hay una luz roja. Enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Oh Dios, es un deleite para nosotros en esta mañana sentarnos a tus pies a escuchar el consejo perfecto, inerrante, suficiente de tu palabra. Que tus santos hoy, Señor, se alegren por escuchar tus mandamientos, por escuchar tus juicios. Que tu pueblo, Señor, se alegre al ser expuesto a la verdad de tu palabra, oh Dios. Da gracia a tu pueblo al oír tu voz, Señor. Que la fe se avive en sus corazones, Señor. Sean motivados a la obediencia. Sean corregidos e instruidos. Sean exhortados por tu verdad, Señor. Y ten misericordia del predicador, Señor, porque es un hombre igualmente débil y pecador. Asístenos con tu gracia, Señor. Asiste esta tu iglesia local. Ayúdanos, Señor, que dentro de nuestro corazón arda un fuego, Señor, al oír tu palabra, como aquellos hombres en el camino de Emaús lo escucharon, lo sintieron, cuando Jesús les expuso la palabra en Lucas 24, Señor. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Para los que hemos estado ya durante 6 meses estudiando la carta de Santiago, enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Oh Dios, es un deleite para nosotros en esta mañana sentarnos a tus pies a escuchar el consejo perfecto, inerrante, suficiente de tu palabra. Que tus santos hoy, Señor, se alegren por escuchar tus mandamientos, por escuchar tus juicios. Que tu pueblo, Señor, se alegre al ser expuesto a la verdad de tu palabra, oh Dios.
Da gracia a tu pueblo al oír tu voz, Señor. Que la fe se avive en sus corazones, Señor. Sean motivados a la obediencia. Sean corregidos e instruidos. Sean exhortados por tu verdad, Señor. Y ten misericordia del predicador, Señor, porque es un hombre igualmente débil y pecador. Asístenos con tu gracia, Señor. Asiste esta tu iglesia local. Ayúdanos, Señor, que dentro de nuestro corazón arda un fuego, Señor, al oír tu palabra, como aquellos hombres en el camino de Emaús lo escucharon, lo sintieron, cuando Jesús les expuso la palabra en Lucas 24, Señor. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Para los que hemos estado ya durante 6 meses estudiando la carta de Santiago, estamos casi a punto de culminar nuestro texto. Y como lo he dicho anteriormente, apenas terminemos Santiago, vamos a estar analizando una sección importante en la carta a los Hebreos. No vamos a estudiar todo Hebreos, vamos a ver solamente el capítulo 11, pero allí no vamos a detener un buen tiempo para poder ver una introducción al Antiguo Testamento. Al llegar a Santiago, hermanos, hemos estado navegando a través de esta carta durante estos 6 meses y hemos estado recibiendo diferentes exhortaciones, diferentes mandamientos y diferentes cosas que hemos visto durante esta carta. Hemos estado analizando principalmente Santiago y su exhortación a una iglesia, a unos hermanos en diferentes lugares, hermanos que están siendo afligidos, que están siendo perseguidos por causa de la verdad. Y Santiago ha dado una cantidad de diferentes exhortaciones a todos ellos para que puedan vivir una vida cristiana de verdad en medio del dolor y en medio de la lucha y en medio de las duras persecuciones. Durante el capítulo 5 de Santiago específicamente hemos estado analizando unas exhortaciones finales que el autor da a su audiencia. Y para poder recordar más el contexto de este pasaje, que creo que es clave a la hora de interpretarlo, vemos nosotros en los primeros 6 versículos, cómo Santiago hace una exhortación fuertísima a los ricos y cómo esas personas ricas se estaban aprovechando de la situación en la que estos hermanos cristianos se encontraron en desventaja con ellos a la hora de trabajar por ellos, y cómo estos hombres ricos estaban aprovechando su situación, estaban viviendo una vida verdaderamente ostentosa, estaban ellos viviendo y abusando del trabajo de estos hermanos pobres, y cómo el Señor, se nos ve claramente en el texto, está en contra de todos aquellos que usan el dinero para sus propios deleites, sus propios deseos, sin importar la gloria de Dios. Luego en el capítulo 5, versículos 7 hasta el 11, estuvimos analizando cómo Santiago da a los creyentes allí unas grandes exhortaciones acerca de la paciencia. Creo que esto es uno de los textos para mí más vivos dentro de la carta de Santiago, cómo los creyentes deben sufrir con paciencia. Deben pasar todas estas aflicciones con paciencia, y se nos muestra claramente que el cristianismo no es una religión facilista y no es una religión que enseña a los hombres simplemente a sufrir por sufrir, sino que da unas claras razones de por qué el sufrimiento es tan importante. Y luego en el versículo 12, que es un puente entre la sección que estoy explicando y lo que veremos hoy, Santiago habla allí a los inconstantes, de cómo los cristianos han de ser uno solo en el momento en que ellos hacen promesas, en el momento en que ellos se comprometen a algo. Su sí debe ser sí y su no debe ser no. Y allí estuvimos analizando hace 8 días cómo Jesús mismo hace una gran exposición magistral en el capítulo 5 de Mateo acerca de esta gran verdad en que los cristianos debemos ser íntegros en nuestra forma de hablar. Los cristianos debemos cumplir lo que prometemos, ya que no estamos exentos en ninguna manera en involucrar a Dios en todo tipo de promesas que hacemos. No importa si juramos por el cielo, por la tierra, incluso si juramos por nosotros mismos. Todas las cosas pertenecen a Dios y no estamos exentos de estar en cierta manera unidos al Señor en medio de nuestras promesas. Luego Santiago en este texto nos va a mostrar, versículos 13 hasta el 18,
la importancia, hermanos, de la oración en la vida de la iglesia local. Santiago estaba dando tremendas exhortaciones a los hermanos y ahora, al final de su carta, reserva un lugar especial para la oración dentro de una iglesia sufriente. Por eso en esta mañana estaremos analizando la oración dentro de la vida de la iglesia, dentro de la iglesia local. Qué importante es para nosotros examinar la oración, no solamente a nivel personal, como siempre lo hemos visto, sino que Santiago nos da aquí una perspectiva totalmente distinta acerca de la oración en la vida de la iglesia, en la vida corporativa. Mucho se habla de la oración siempre en las iglesias y todo se habla siempre en un sentido individual. Pero Santiago ahora va a incluir a toda la iglesia local aquí en el sufrimiento corporativo que la iglesia está padeciendo. Ahora, hermanos, todos pasamos por diferentes situaciones durante nuestra vida. Pero ¿cuál es la diferencia entre el inconverso aquella persona que no conoce a Cristo, que no tiene a la fe cristiana como su fe? Bueno, todos los sufrimientos y todas las aflicciones que va a pasar durante esta vida serán totalmente distintos. El cristiano, en diferentes contextos, tendrá la gran ayuda y el gran apoyo y el gran refugio de la oración. Los cristianos no están desamparados en este mundo frente a las aflicciones, frente al dolor. Ellos tienen de su lado al Señor. En alguna ocasión prediqué el texto de Romanos 8. Ese texto famoso que dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vimos todo el contexto de Romanos 8 y vimos allí que lo que Pablo está diciendo a los romanos es que si hemos sido regenerados y si hemos sido santificados y si estamos sufriendo por causa de Cristo, todas las promesas del Evangelio y todo lo que la palabra de Dios promete a la iglesia, y sobre todo su Espíritu Santo que mora en los creyentes, es mucho más fuerte que las aflicciones del mundo. ¿Quién puede, dice Pablo ahí en el capítulo 8 de Romanos, señalar y juzgar al pueblo de Dios y enviar a los hermanos a orar? Es extraño que Santiago cambie su idea de un momento a otro. Esté hablando de cuestiones espirituales y salte a cuestiones físicas. Yo creo que Santiago está hablando acerca del cansancio espiritual. Si decimos que son sanidades físicas, estaría fuera de sincronía con el contexto más inmediato. Y no solo con el contexto inmediato, con el contexto de toda la carta. Entonces, en primer lugar, hay un consuelo para los creyentes que sufren en medio del dolor y es la oración. ¿Alguno de ustedes sufre? Y esa palabra, sufrir, aquí en el texto original, se traduce como sufrir un maltrato de una persona. No se refiere a cualquier tipo de sufrimiento, sino un sufrimiento que viene por el maltrato de una persona, que es causado por la persecución, que es causado porque alguien abusa de otra persona, porque está recibiendo la maldad de otra persona. ¿Alguno de ustedes sufre una calamidad? ¿Alguno de ustedes sufre el dolor, la persecución, el desprecio del mundo, el desprecio de sus amigos, de su familia? Ora, dice Santiago. Y aquí orar, en el texto original, está dado en términos presentes, es decir, esta oración debe ser una súplica continua. Cuando las cosas no están yendo como nosotros quisiéramos en nuestra vida cristiana, cuando el creyente está cansado de la batalla, cuando el creyente es débil en la fe y ha comenzado a desanimarse, él debe suplicar continuamente a Dios por consuelo. Y es una verdad básica de nuestro texto. Es pero tan básico, hermanos, que nosotros lo olvidamos. Santiago está hablando que el cristiano ha de ir a Dios cuando él está cansado, cuando él está afligido, cuando él está sufriendo el maltrato de aquellos que le persiguen. Qué fácil es para los cristianos perder la paz que el Evangelio da en Cristo Jesús. Entonces, si estás sufriendo, Santiago dice, ora. Ahora, miren ustedes pues el contraste del pasaje. Alguno está alegre. En esta versión dice, cante salmos. Ahora, no sé si Santiago lo está diciendo de una forma irónica o sarcástica. Pero si alguien está alegre en medio de una situación como esta,
debe cantar salmos, dice el texto original. La palabra en griego es la palabra salté o salo, que está relacionada con cantar salmos. Y esa palabra alegre es la palabra eutume, que significa estar de buen ánimo. Es lo contrario a estar sufriendo. Entonces noten ustedes, hermanos, cómo por un lado la oración es el consuelo del que está triste, el que está sufriendo, el que está agobiado, pero el cantar alabanzas, cantar salmos, es su contrapeso. Cualquiera que tenga una actitud de gozo y de alegría debe cantar. Es el contraste que el pasaje nos está mostrando, ¿cierto? Y no estamos hablando de estar de buena salud, sino estamos hablando de una cuestión espiritual. Por un lado puedes tener un momento de sufrimiento y dolor, pero otros hermanos, probablemente más maduros en la fe, en vez de ponerse tristes, están alegres por sufrir por causa de Cristo. Santiago les dice, canten salmos, alégrense. Ese es el consuelo, el que está alegre. Si estás feliz realmente, espiritualmente, una de las demostraciones externas de esa alegría, de ese gozo, es cantar. Entonces noten ustedes, hermanos, cómo el consuelo espiritual está basado en dos cosas distintas. Por un lado, la oración, y por otro lado, el cantar salmos. Entonces, ¿cuál es el consuelo en medio de una aflicción? Si estás sumido en un profundo dolor espiritual, si tu alma está enferma, ora. Si por el contrario estás alegre y feliz porque sufres por Cristo, porque a pesar de todas las cosas tú amas al Señor, canta al Señor, alégrate en el Señor. Y no es realmente, hermanos, para nosotros los cánticos básicamente oraciones con música. Cuando nosotros cantamos himnos, cuando cantamos los salmos, es la misma palabra de Dios musicalizada. No estamos nosotros en cierta manera pidiendo cosas, suplicando cosas o agradeciendo cosas cuando cantamos. Bueno, esa es la actitud de un cristiano en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Ahora vuelvo y repito, Santiago no está hablando de personas que tienen un sufrimiento o una enfermedad física. Santiago está hablando de los que sufren mental y emocionalmente, están sufriendo los efectos de las pruebas, tentaciones y persecuciones. Así que a medida que nos acercamos al segundo punto, Santiago habla de aquellos que no pueden soportar más el sufrimiento. Y cuando llega el versículo 14, él dice lo siguiente: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Probablemente ese hermano que trató de orar en medio de la angustia y del dolor no pudo más, se entregó totalmente a esa aflicción y a ese sufrimiento y a ese dolor, y él no puede más. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia y ellos orar por él. Ahora, aquí la clave de la interpretación es la palabra enfermedad o enfermo en el texto. Si ustedes pudieran ver en el original, esta palabra enfermo no es necesariamente la palabra enfermedad en sí, sino que Santiago está usando la palabra débil o una persona que no tiene fuerzas. De hecho, esta palabra se usa en Romanos 4:19, se usa en Romanos 14:21 cuando se habla del débil en la fe, y se usa en el texto que el hermano leyó ahorita, en 2 Corintios 11. Cuando Pablo habla de sus debilidades, esa palabra debilidad es la misma palabra que está aquí en Santiago. Entonces vemos que su uso es un uso espiritual, no un uso físico. No está Santiago hablando de enfermedades físicas, sino de una enfermedad espiritual. Eso lo leímos ahora. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Cuando Pablo dice que él sufre él se alegra en medio de sus persecuciones, en medio de sus dificultades, que él tiene un aguijón en la carne y él oró para que Dios se lo quitara y Dios no se lo quitó, sino que el Señor que le responde: mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego Pablo cambia totalmente su actitud. Él dice: bueno, si el Señor se va a gloriar y glorificar en medio de mis debilidades, pues yo me gloriaré en mis debilidades entonces. Y esa palabra es la palabra asteneo en el griego. Entonces esa palabra se usa en debilidades como resultado de las dificultades de la vida.
Un cansancio espiritual que viene por sufrir, que tiene que ver con debilidad, con agotamiento espiritual. Se debería leer de esta manera, creo yo, con el perdón de los traductores de la Biblia, que son mucho más expertos que yo en esto. Dice, ¿alguno de ustedes está débil? Ese sería el sentido más claro del texto. ¿Está alguno entre vosotros débil? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ahora volvemos al mismo punto, hermanos. Probablemente estos hermanos que estaban totalmente agotados, angustiados, no podían orar por sí mismos. Estaban débiles, totalmente débiles, emocionalmente débiles. Estaban espiritualmente derrotados por las persecuciones. No podían más. La batalla había sido muy dura. ¿Qué dice entonces? Llama a los ancianos. Y aquí, hermanos, Santiago le da una estocada a aquellos que creen que la iglesia local no es necesaria. Aquellos que creen que relacionarme con los hermanos y sobre todo con los ancianos de una iglesia no es necesario. Yo puedo ser cristiano yo solo. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito la ayuda de los demás. Yo puedo ser cristiano en mi fuerza. Bueno, Santiago dice, no eres capaz. ¿A quién tienes que ir? A los ancianos de la iglesia, porque se supone que los ancianos son los hermanos espiritualmente más fuertes en la iglesia. Ellos son los supervisores de la grey, los pastores. Ellos son espiritualmente poderosos. Y esto, hermanos, es realmente darme palo yo en esta mañana en el texto. Y créanme que ayer, mientras meditaba este texto, fui grandemente confrontado con él. Porque aparentemente a lo que el texto no pueda decir, realmente este texto está orientado y una exhortación a los pastores. Ellos deben estar ahí, listos para cuando un hermano está débil en la fe, está totalmente agobiado por los trajines de este mundo. Ellos deben estar ahí, fuertes, para poderles ayudar. Eso es lo que un hermano tiene que hacer, ir a los hermanos espiritualmente fuertes, a los que soportan pacientemente, aprovechar la fortaleza de los ancianos. Los ancianos, los pastores deben ser personas espiritualmente fuertes. Ellos deben estar prestos para ayudar a los hermanos cuando ellos no pueden más, cuando ellos están extraviados, cuando el pecado es demasiado fuerte, cuando las aflicciones son muy duras, cuando el cristiano tiene ganas de abandonar la fe. Él debe estar ahí. Esa es la idea del texto, hermanos. Los pastores, los ancianos, son aquellos hermanos que ayudan a los hermanos más débiles, más agotados, más agobiados, para que ellos puedan salir adelante. Ese es el ministerio de la iglesia local. Por eso yo digo, ¿cómo harán los cristianos o aquellos que dicen ser cristianos y no les importa la iglesia local? ¿No les importa relacionarse con los hermanos, con el pastor, los pastores de una iglesia? ¿Cómo podrán ellos aplicar este texto en medio de una aflicción muy dura? La respuesta es, no podrán hacerlo, no podrán. Ahora, hermanos, esto nos muestra el mismo corazón del ministerio cristiano. Los pastores verdaderos son personas que están dispuestos a sufrir con los que sufren, a ayudar a los que están tristes, a animar a los que están decaídos. Pero eso requiere que los pastores sean espiritualmente fuertes. Estoy predicando para mí mismo, hermanos. Los pastores deben estar listos para orar, para asesorar, para ayudar a aquellos hermanos que acuden a ellos por ayuda espiritual. Estamos hablando de hermanos que están débiles en la fe, hermanos que han sido guerreros en la fe por mucho tiempo, pero no han podido aguantar más. ¿Qué deben hacer ellos? Ir a los que están más fuertes. Ese es el ministerio, ese es el deber pastoral, acompañar a los hermanos cansados, los que están vencidos, los que están sin fuerza. Orar por ellos. Ahora después viene esta palabra que es el reto de interpretación, dice. Dice, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahí empieza la controversia. ¿Qué significa esto de ungirlo con aceite? Bueno, la clave, hermanos, está en el texto original. La palabra que se usa allí como ungir no es la palabra crima o crisma, que significa ungir en un sentido ceremonial, sino que hay una palabra diferente. Es la palabra aleifo, que significa frotar con aceite a una persona.
Entonces, no significa esto que la persona se le va a echar aceite como ungiéndolo, como hacen muchos hoy, o no significa unción extrema para la persona que está a punto de morir, sino que se refiere, y nuestra idea más, es cuando una persona engrasa a otra, le unta aceite en un lugar específico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el hermano está espiritualmente débil, el pastor tiene que venir y untarle el aceite, ¿cierto? Le va a hacer un masaje con aceite. Bueno, en el contexto original de Santiago sí podría significar eso. Hermanos que venían cansados de su trabajo, hermanos que venían con muchas dolencias, hermanos que venían muy afligidos. Los pastores en esa iglesia, al no haber una medicina avanzada en esa época, lo que hacían era tomar el aceite en sus manos, sentar al hermano y sobarle allí donde a ellos le dolía. Eso es lo que significa la palabra aleifo en el original. Dar un masaje con aceite. Hermanos, no van a pedir masajes con aceite. Yo no sé dar masajes, hermanos. Está la hermana Yulitza, ella es experta en masajes, yo no. ¿Cierto? La palabra aleifo significa eso. No una unción ceremonial, sino una unción, o bueno, el frotar aceite a una persona que está con una dolencia. Es una palabra de uso común en el griego. Entonces noten ustedes cómo el significado va cogiendo forma. Santiago está hablando de que estos pastores probablemente tenían que tomar a estos hermanos cansados de los sufrimientos, de las persecuciones, y sentarse con ellos y sobarlos. Hacerles un masaje porque están cansados. Eso es el ministerio pastoral, hermanos. De hecho, ese mismo uso se le da en Lucas 10:34, en el buen samaritano. ¿Qué dice el texto cuando este hombre recogió al hombre que estaba tirado en la calle? Dice que él le vendó sus heridas y le puso vino y aceite. El vino obviamente tenía alcohol, limpiaba las heridas, y el aceite tranquilizaba el ardor que producía el vino. Los atletas en el mundo antiguo se quitaban toda su ropa y se frotaban aceite cuando iban a la lucha. Era un uso medicinal en el Antiguo Oriente. Ahora, si aplicamos esto, hermanos, de una forma metafórica, la labor de un pastor en medio de unos hermanos que están sufriendo por el pecado, las aflicciones, el dolor, las tribulaciones, la persecución, es que ellos deben dar palabras de aliento cuando ellos vienen a Él. Deben amar a estos hermanos, deben darles palabras de ánimo, estar prestos al servicio de Cristo cuando ellos vienen cansados, cuando ellos vienen atribulados por el mundo. Es estimularles a la fe, es calentar su corazón, fortalecerles en medio de la debilidad, hermanos. Vuelvo y repito, este texto habla más del ministerio pastoral que cualquier otro que yo haya estudiado antes. El pastor debe calentar su corazón, animar al hermano débil, orar por él, pasar tiempo con él. Todos los creyentes heridos deben ir al pastor, a los pastores, a los ancianos. Y ellos tienen esa función: alentar, amar, fortalecer, estimular. En medio de un trajín espiritual tan duro, los ancianos de la iglesia deben estar preparados para ayudar a todos aquellos que sufren. Deben estar prestos para dar ánimo a todos aquellos que son heridos por el pecado, por las tribulaciones. De hecho, hermanos, cuando leemos Lucas, por ejemplo, 7:46, cuando Jesús entra a la casa de un hombre, lo primero que se hacía era lavar los pies del invitado y ungir su cabeza con aceite. Era una costumbre del mundo antiguo. Las personas caminaban muchas distancias largas, el sol podía resecar la piel de las personas, sus pies venían con los pies llenos de polvo, de mugre, los pies calientes de tanto andar, y lo que hacía el que lo recibía en su casa era precisamente eso. Así que, hermanos, la iglesia local es el refugio de aquellos hermanos que sufren. Hermano, tú no puedes sufrir solo. Tú no puedes creer que eres el llanero solitario y puedes estar cansado, agotado espiritualmente y creer que tú solito vas a salir de eso. Santiago dice, no, los ancianos de la iglesia se ponen de pie, están con ellos, oran con ellos, los animan, los fortalecen, los estimulan, les ayudan.
Ese es precisamente el ministerio de amor de los pastores. Y hermano, lastimosamente, por ignorancia de textos como estos, las personas no acuden a los ancianos de la iglesia. No acuden a ellos cuando están pasando momentos duros de aflicción, cuando ya sienten que no pueden más, que no quieren venir más a la iglesia, que están agotados, que están agobiados, que no saben qué más hacer. El pastor, los pastores, los ancianos, están para ministrar el consuelo espiritual a los hermanos. Muy pocas iglesias desarrollan realmente este ministerio en el que los pastores estén cerca de los hermanos. Hoy la mayoría de pastores son superestrellas, celebridades. Un texto como el que estamos estudiando en esta mañana es imposible de aplicar en una iglesia así. Por eso los pastores deben ser personas que están cerca a los hermanos, que están con ellos, comen con ellos, viven como ellos. El pastor no tiene una posición superior por sí, sino que es una labor en la que se debe trabajar mucho para que los pastores puedan precisamente representar ese consuelo para los hermanos. Y mire cómo dice el texto después: y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué significa eso en el nombre del Señor? ¿Qué significa eso en el nombre del Señor? Significa que nosotros hacemos esto como si Cristo mismo lo estuviera haciendo a los hermanos. Jesús dice, por ejemplo, cuando nos enseña a orar, que todo lo que pides en mi nombre, cuando se enseña en la Escritura, que todo lo que pidamos en su nombre son cosas que Cristo mismo pediría a Dios. Así que orar en el nombre del Señor significa que nosotros haríamos lo que Jesús haría con personas que están tristes, que están débiles espiritualmente. Nuestro Señor nos ve cansados y Él nos da descanso. Él nos da reposo, nos da su amor en medio de las aflicciones. Cristo mismo conoce nuestras debilidades. Hebreos lo dice. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que se conmueve, que tiene conmiseración con nosotros. Así que, hermano, qué gran tarea tenemos los pastores de reflejar el carácter de Cristo en medio de hermanos que están sufriendo. Es un gran reto, hermanos, para los que pastoreamos la grey del Señor. Porque lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. No es simplemente algo que hacemos nosotros porque queremos, porque nos preocupamos por ustedes, hermanos, sino porque es Cristo mismo haría esto. Lo hacemos en el nombre del Señor. Después dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Aquí se nos promete que cuando los pastores oran por estos hermanos que están débiles, que están atribulados, que no pueden más, la oración de fe salvará. Y esa palabra salvará no se está refiriendo a la salvación de su alma, sino a guardar, a restaurar, que es otro de los significados de la palabra salvar en el griego. Restaurará al enfermo espiritual y el Señor lo levantará. Hermanos, vemos aquí la consecuencia de acudir al pastor cuando estoy triste, cuando no puedo más. El Señor promete aquí que Él usará las oraciones de los ancianos para levantar a este hermano que está triste. Es una promesa en la palabra, en lo que está escrito en la palabra. Un hombre piadoso como deben ser los ancianos, ellos al orar, se nos promete en el texto, el Señor les contestará sus oraciones y la restauración espiritual de este hermano se dará sí o sí. Ahora noten ustedes que estas de las oraciones que la Biblia nos promete que sí serán contestadas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para todos los creyentes es que ellos gocen de buena salud espiritual. No necesariamente siempre física, pero sí espiritual. Entonces, una vez esto ratifica una vez más, hermanos, este texto no tiene que ver con enfermedades físicas, sino que más bien la oración de fe restaurará al cansado, al que está triste. Noten ustedes versículo 15, el Señor lo levantará, y en el texto original significa reconstruir. Este hermano volverá a retomar su vigor, su fuerza espiritual, volverá a ser despertado de esta condición.
Ese hermano que ha perdido toda su emoción, que ha perdido todo su entusiasmo. A través de este ministerio de los pastores, el Señor lo restaurará, lo levantará, lo emocionará otra vez, hermanos. ¡Qué promesa encontramos nosotros en la Escritura acerca de la labor de los pastores! Y cuán importantes son ellos en la vida de la iglesia local. Así que, hermano, cuando llegas a ese punto en tu vida que estás espiritualmente débil, cuando has agotado todos los recursos y sientes que estás tocando fondo, si has pasado por mucho sufrimiento y has intentado orar y no puedes y ya no eres capaz y tus oraciones son débiles y ya no puedes hacer más, ve a los ancianos, ve al pastor de la iglesia local. Yo tengo la responsabilidad como anciano de esta iglesia en hacer lo que este texto dice, hermanos. Interceder por ustedes, ayudarlos a ustedes, darles consuelo, ánimo y fortaleza. Y sobre todo, hermanos, orar por ustedes. Porque está prometido en la palabra. Y mire lo que dice el texto después. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. ¿Notan ustedes que esto no tiene nada que ver con cuestiones físicas, sino espirituales? En caso de que este cansancio y esta derrota espiritual sea resultado del pecado, en ese ambiente del pastor, los ancianos, con estos hermanos, si ellos confiesan su pecado al Señor, el Señor los perdonará. Ellos podrán experimentar perdón. Si el pecado es un condicional, ¿cierto? O sea, no quiere decir que siempre es la causa. Si hubiere cometido pecados. Incluye Santiago ahí. Si probablemente la causa de esta debilidad es el pecado, bueno, no importa. Si ellos lo confiesan delante del Señor, ellos serán perdonados. Noten ustedes, hermanos, cómo el Señor provee de todos los bienes espirituales para los hermanos en la iglesia. El Señor está dando la cura para la debilidad espiritual. Ahora, hermano, puedes estar débil en la batalla por la persecución, pero sabemos que hay pecados que hay en nuestra vida, hermanos. Y ese pecado puede agravar aún más nuestra condición. Podemos nosotros estar agotados de la batalla espiritual, de luchar, pero a veces el pecado toma ocasión de la debilidad y muchos caen en pecados. Así que, hermanos, para eso están los ancianos de la iglesia. Para ayudar a los hermanos. El Señor los levantará si ellos confiesan sus pecados. Siguiente punto, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. El tercer uso de la oración en este texto, hermanos. Ahora pasa de los ancianos al resto de la congregación. Santiago habla de confesar las ofensas unos a otros. Y esto sí que más da un golpe certero a los que no les importa la iglesia local. ¿Cómo pueden ellos, con una conciencia limpia, aplicar un texto de estos si no quieren ser parte de una iglesia local? ¿Cómo pueden aplicar este texto? Santiago está hablando del compañerismo cristiano verdadero. Hermano, el otro día estaba escuchando a un comentarista deportivo y él hace una crítica a algo que yo creo que es verdad. Este hombre decía, los futbolistas hoy día tienen una frase de cajón que suena muy linda, pero sabemos todos que no es verdad. Ellos dicen esto, es que en nuestro equipo somos una familia. Somos una familia, dicen. Frase linda, hermosa. Pero este comentarista deportivo decía la verdad. En una familia no siempre todo el mundo se ama. En una familia no todo el mundo siempre está de buen genio. En una familia no siempre todos nos aguantamos con otros. Ahora, hermanos, muchos dicen que la iglesia local es una familia. Y usan la misma frase en el sentido que lo usan los futbolistas. Pero, hermanos, una familia realmente requiere muchas veces confrontación. Una familia realmente quiere a veces corrección. En la familia los miembros se pelean unos con otros. En la familia unos se ofenden unos a otros. En las familias siempre hay problemas. Y en la familia del Señor también los hay. Así que Santiago dice
Que los cristianos en esta verdadera familia de la fe, ellos deben tener honestidad mutua. Ellos deben confesar los pecados unos a otros. Y no estamos diciendo aquí, ni significa que vamos a decir todas las cosas más claras pues y específicas de nuestros pecados. No, sino que lo que estamos hablando es que el cristiano debe tener un compañerismo serio y verdadero con otros cristianos. Por ejemplo, escuchaba una vez a alguien decir que la gente en la iglesia son sus compañeros de iglesia. Yo digo, ¿dónde en la Biblia se usa esa terminología? Dizque compañeros de iglesia, yo digo. Hermanos, nosotros somos hermanos en la fe. Y los cristianos, en vez de estar aislados, solos, ellos deben guardar su compañerismo. Dios quiere que los cristianos se expongan unos a otros cuando pecan, cuando se equivocan, cuando fallan, cuando están débiles. Ahora, yo sé que eso causa un problema, hermanos, porque no todos pensamos así, no todos pensamos de esa manera. Sé que entre muchos hermanos hay desconfianzas unos con otros. Pero ok, está bien, digamos que esa desconfianza es verdad. Pero al menos busca el compañerismo de uno solo que sea tu amigo, de uno solo que sea tu verdadero hermano en la fe. Uno solo en el que tú puedas confiar, uno solo en el que tú puedas contarle tus cansancios, puedas contarle tus debilidades, puedas contarle tu pecado, que tú puedas contarle tus cosas. Eso es lo que Santiago está diciendo, hermanos. Yo sé que a la iglesia local le falta mucha madurez, a todos nos falta mucha madurez, necesitamos confiar en los hermanos, pero también yo sé que necesitamos ser de confianza, y yo lo sé, yo soy el primero que me equivoco en esto, hermanos. Pero no por eso vamos a desvirtuar lo que las Escrituras dicen. Mire cómo Santiago le da una prioridad a la iglesia local, sobre todo en un tiempo de tanto sufrimiento y de tanta aflicción. ¿Quiénes iban a ser el refugio de los hermanos que están sufriendo? Bueno, otros hermanos. No lo iban a hacer sus amigos del mundo, no lo iban a hacer otras personas que no son creyentes. No, lo iban a hacer los hermanos en la fe. Así que hay aquí un fuerte llamado a la amistad cristiana, al compañerismo cristiano. Hermanos, si tú eres de esos que tu mejor amigo es una persona que es del mundo, déjame decirte que tienes que pensar y reconsiderar eso. Es imposible que un cristiano tenga como mejor amigo a una persona del mundo. Es imposible, es inconsecuente. Los mejores amigos nuestros deben ser nuestros hermanos. Yo sé, hermanos, estamos llenos de defectos. Todos estamos llenos de defectos. Todos. Yo soy el primero. Pero Santiago nos dice que a pesar de todo eso, la vida cristiana se mantiene, se sostiene y es fuerte, hay fortaleza en la vida cristiana cuando nosotros estamos unidos como hermanos. Así que, hermano, estás pasando por un tiempo de debilidad, no te aísles. Estás pasando por un tiempo de mucha aflicción, no te aísles. Estás pasando problemas en tu vida cristiana, no te aísles, mi hermano. Ese no es el plan de Dios para los creyentes. El punto aquí es que la debilidad espiritual debe ser tratada con los hermanos, con los ancianos. El enemigo, hermanos, te quiere solo, te quiere aislado, te quiere aparte, te quiere calladito, por allá, en otro lado. Ahora después dice el texto: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. Noten ustedes que eso es lo que evita todo chisme, evita toda murmuración, el orar por esos hermanos, orar por ellos. Dice, para que seáis sanados, y es la misma palabra que vimos ahora, sean restaurados espiritualmente. ¿Notan ustedes, hermanos, dónde está el remedio para la debilidad espiritual? Se encuentra en la iglesia local, en los hermanos. Por eso pedí que cantáramos 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Porque yo sabía que iba a predicar este texto, en este punto. Entonces el punto es, hermanos, si estás sufriendo, si quieres fortalecer tu vida espiritual, júntate con los hermanos, ve a los hermanos, ve a los ancianos de la iglesia.
Ellos están ahí para ayudar. Ellos están ahí